Bueno, hola, hola, tengo varios regalos para ustedes. Lo primero es que igual voy a tratar de hacer los 20 minutos, pero más amigable porque estamos todos cansados. Y pues efectivamente esto es complicado, pero yo voy a hablar en términos chidos porque el maestro Arturo Ortiz me dijo que había que hablar en términos chidos. Así es de que pues tratemos de meternos en palabras muy raras porque voy a hablar de moléculas chidas. Son moléculas diablito, son moléculas monstruosas, son proteínas que tienen inteligencia. Entonces, pues yo tengo que hablar de inteligencia. Originalmente, pues sí iba a hablar con otro tipo de lenguaje, incluso voy a hablar de los lenguajes del inconsciente, pero pues me lo voy a echar en 20 minutos a ver cómo nos va. Ok, entonces esto se llama el episteme proteico. Y el episteme proteico es lo que sabe hacer una proteína, el conocimiento de las proteínas como tal. Las proteínas en general pues son moléculas pequeñas que están con aminoácidos y tenemos que llegar a este punto que es los códigos moleculares y a ver si podemos entender qué pasa dentro del cerebro, qué pasa en esas redes internas que tienen que ver con nuestro inconsciente. Así es de que, ¿dónde estamos? Estamos en los vericuetos, estamos en el laberinto, estamos en la maraña alzheimeriana, no sabemos nada de nada, estamos totalmente perdidos, estamos en un viaje, ahora sí casi de tolueno, pero también de inconsciencia y también de ignorancia. Entonces queremos salir de ahí de alguna manera y vamos a llamar a la teoría de la epistemología neuronal, que es el brazo armado de la neuroepistemología. ¿Y qué dice la teoría de la epistemología neuronal? Pues tiene tres cosas que son los baluartes triangulares como todo y tiene que ver con la propiedad epistémica de las neuronas. Las neuronas tienen personalidad. Eso se llama la neuronalidad o el neuronalismo que hizo Cajal en 1899. Pero esas tienen personalidad y pueden pararse donde quieran. Pueden pararse en la corteza visual y decir una línea es de color o una línea es rayada. Pueden pararse en el área 41 de Brodmann y decir esa es la voz de Shakira o es la voz de mi tío o mi tío está agonizando o es la voz de un moribundo, esa es la voz de Brad Pitt. Y luego tenemos un segundo punto que es donde me meto, que tiene que ver con la fracción cuántica que hablaba Eugenio, pero que tiene que ver con los principios conexionistas y finalmente todos esos que hacen las redes neuronales, cómo produce fenómenos concienciales. De eso se trata la neuroepistemología y la teoría de la epistemología neuronal. Ok, entonces eso que está ahí atrás del pensador que tiene los genes atravesados y está sentado sobre el mundo, que parece una bacenilla, es un cultivo neuronal de los que hacía yo aquí en el Instituto Mexicano de Psiquiatría hace 25 años con el doctor Javier Álvarez Lefmans. Está aquí el profesor Andrés Nani, maestro mío. Muchas gracias por venir, profesor Nani. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de la teoría de la epistemología neuronal? Pues tienen que ver con el naturalismo pragmático, que es que una neurona tiene la capacidad de decir, yo me llamo neurona, yo soy neurona conexionista, yo soy una neurona expecting neuron especializada en saber cuándo vas a venirme tú con información y yo me quedo callada. Yo soy una neurona que me llamo ecualizadora y soy la que manejo todo dentro de una red neuronal para que no se desboquen las ideas y este tipo que está hablando a toda velocidad pues pueda medio coordinar las ideas y ser un poco coherente cuando les está hablando a toda velocidad. Y la tercera es el funcionalismo, que tiene que ver con mecanismos de retropropagación, que son los que nos interesa. Es una escuela más que todo filosófica, pero tiene que ver con el estudio de la conciencia. Bien, dentro del parte del funcionalismo, pues tenemos al patrón fractal coincidente, que es esa bolita con esa colita, y el patrón fractal coincidente es parte de esta ecuación que tiene términos probabilísticos. A ver, ¿esto cómo funciona? Sí, términos probabilísticos, tiene el patrón fractal coincidente sobre las líneas vectoriales que se manejan las neuronas por códigos poblacionales, pesos sinápticos, que son términos de retropropagación, y factores entrópicos, que son de la física cuántica. Y efectivamente tenemos otra vez aquí a Benoit Mandelbrot, este es el típico
fractal de Mandelbrot, tenemos aquí el patrón fractal coincidente y lo que trato de ejemplificar con esto es una espina dendrítica que se comunica con estas espinas a través del patrón fractal coincidente, pero lo ve a través de las 6 capas de la corteza. Y esta iteración, esta múltiple repetición de la repetición de la repetición de la repetidera, es que un patrón de aquí es igual a este patrón y se va haciendo, eso se llama fractales, son modelos matemáticos. Pero como vamos a hablar de las moléculas, pues recordemos que hay las primarias, esta se parece por ejemplo a la orexina que vamos a hablar, que es de 30 aminoácidos, pero igual, por ejemplo, la oxitocina, que es muy importante, es un nonapéptido. Tenemos las secundarias, las terciarias y las globulares. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una proteína común y corriente que puede tener 161 aminoácidos y tienen sus puentes disulfuro, puentes de hidrógeno y tienen la primera parte que nos interesa, los códigos moleculares. Es decir, ¿qué onda, carnala? ¿Qué onda, proteína? Oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que nos tenemos que mover así, nos tenemos que acomodar así, porque vamos a hacer un plegamiento proteico. Entonces, ese plegamiento proteico, así como yo hago las manos y las muevo, o como yo me acomodo, o como cuando ustedes se quieren dormir y están poniendo un poco más de atención, ellas también se pliegan, ellas también se muevan para acomodarse mejor y tener un match de aminoácidos. Pero, ¿qué se necesita para eso? Se necesitan los estados de transición. Miren, por ejemplo, este es un trabajo de Martin Karplus y Hans Stirner y tiene que ver entonces con los estados de transición que pueden ser lentos y rápidos, depende, como bien dijo Eugenio, de los mecanismos cuánticos, pero de la termodinámica, de lo que hace Stuart Hameroff en Arizona y que hace efectivamente las cosas de conciencia y entender cómo una proteína puede manejar lo que queremos meternos, es decir, adentro de las redes del surrealismo, ¿no? ¿Cuáles serían las neuronas especializadas en producir fenómenos surreales y poderlos entender? Entonces tenemos el estado de transición y cuando no hay estado de transición, pues requiere de actividad termodinámica. Aquí inicia la actividad termodinámica y este es uno de los trabajos más clásicos que hay para poder entender cómo es que dentro de un cubo, que también dijo muy bien Eugenio, podría ser el cubo de Necker, ese modelo es de 1860, y tiene que ver con cómo entender los circuitos cerrados, los componentes que hay de moléculas dentro de un sistema para poder entenderlo. Bueno, pero como queríamos hablar de la personalidad de las moléculas y queríamos hablar del epistema proteico, entonces tenemos a esta maestra que también la trabajamos con Nani hace 25 años, entonces es la modulación del calcio. Esta es una gran proteína que si no existiera no podríamos comunicar. Si no hay calcio no se puede liberar neurotransmisores. Si no hay calcio yo no me puedo acordar de amigos de hace 25 años cuando murió Colosio, que está aquí, Castro, y entonces pues él vino a ayudarme con unos slides de ratón. Un sábado vino llorando muy triste porque era asesor de campaña, pero lo que hice, este experimento que hice ese día era con calmodulina. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Que tuviera el aminocarboxilo terminal como cualquier otro y sobre todo, bueno, aquí el ion. Ahí entra el ion y ella se empieza a mover. Pero le dice entonces a las amigas, ¿vamos a la fiesta? Sí, pero necesito que me mandes 3 aminoácidos porque pues cómo repartirle a los amigos. Entonces ella le manda aminoácidos de arginina, aminoácidos de histidina y le dice, la histidina está en el 33, no se te vaya a olvidar porque si no, no nos podemos encontrar. Entonces, en el aminoácido 153 ellas hacen match y pueden hacer entonces la fijación para poder iniciar la maquinaria de liberación de neurotransmisores, que es muy importante, que es la exocitosis, para poder comprender cómo una neurona se comunica con otra. Entonces acá ya tenemos modelos tridimensionales, modelos 3D que son importantes para entender, se hacen con análisis de Fourier, se hacen con sistemas específicos que tienen que ver, hoy por hoy, un alumno normal de una FE Zacatlán de primer año ya tiene por tarea hacer esto. Cosa que cuando nosotros en 1994 si conocíamos a alguien, pues resulta que teníamos que ir donde los bioquímicos de la UNAM para que nos mostrara los programas para hacer proteínas tridimensionales. Uno de ellos era Mauricio Montal, y Mauricio Montal estaba en California, ¿no? Fue el primero que me enseñó eso. Estamos hablando de 1993. Bien, ahora, esta es
un proteosoma. Un proteosoma pues es un soma proteico y el tipo lo que tiene que hacer es gusta matarlas, yo quiero matarlas, soy una proteína encargada de la degradación. Entonces se pone a matar, se pone a matar. Y entonces se pone como 100, como 28 subunidades que son especie de cascos y no se deja mover y cuando quieren atacarla ella se mueve. Entonces puede mostrar 28 caras diferentes, jaja, no me ves por aquí, jaja, no me ves por acá. Y en ese momento empieza a moverse y empieza a mandar de sus metabolitos internos de la proteína, empieza a mandar posacídicos. Y esas cosas posacídicas que les estoy diciendo, las prende y las apaga. Este es muy importante porque es un trabajo de Huber. Huber es premio Nobel y primeros trabajos de cristalización. Cuando los problemas de cristalización como con los que se hacen las proteínas, son muy importantes, entonces le dan el premio Nobel a Huber por trabajar en esto y por trabajar, bueno, esto es de Sejnowski 2005, esta es la estructura del tricornio proteasa con el S4 y S5, y aquí tenemos a una que muchos de ustedes conocen que se llama la chaperonina. Las chaperoninas son cremadoras. Esas proteínas se llaman proteínas de choque calórico, son como Schwarzenegger, entonces llegan y le disparan al elemento que tengan que hacer y lo funden y acaban entonces con las proteínas, pues al mejor estilo de Vin Diesel y se llaman chaperoninas porque lo que hacen es cremar las moléculas para poder entender cómo se desarrolla un aparato. Estas son las tablas que yo hago, están en el libro de neuroepistemología, pero aquí, por ejemplo, nada más en este recorte son las de la síntesis endosómica, o sea, son las primeras proteínas con las cuales no nos comprendemos. Son proteínas que vienen después de los genes, que están dentro de los núcleos y se llaman genes tempranos. Ahorita vamos a hablar de CREB, por ejemplo. También tenemos las neuroporinas que están aquí, que son canales que dejan pasar agua y sin ellas no tendríamos una comunicación del núcleo hacia el endosoma y los oncogenes que también son premio Nobel. Bueno, ahora vamos a hablar de otras para irnos un poco más rápido. Entonces tenemos, esta se llama proteína G, premio Nobel de Alfred Gilman 1995. Entonces, esta se divide en tres, se llama subunidad alfa, beta y gamma. Entonces, beta, gamma son amiguitas, viven juntas en un departamento y alfa toca el violín en el departamento vecino. Alfa no le gusta que hagan ruido beta y gamma. Beta y gamma llevan muchas amigas. Beta lleva como 5 y gamma lleva 16. Beta le gusta tomar y prender mucho los cigarros, gamma le gusta mucho el alcohol, alfa no le gusta la fiesta, pero cuando les dicen, hey, tenemos que meternos aquí para modular un canal de calcio, entonces ellas se unen y se parten. Estos son trabajos de David García Díaz, yo trabajé 10 o 12 años haciendo este tipo de modulación alostérica y para 1995, que fue cuando le dieron el premio Nobel a Gilman, aún no teníamos la respuesta. Hoy por hoy sabemos que las subunidades beta-gamma, en especial beta-1, gamma-7, son las moduladores del canal de calcio tipo N y eso hace que el canal de calcio tipo N sea el especialista en liberar neurotransmisores. De esa forma, cuando tenemos la liberación de neurotransmisores, entendemos que fueron las proteínas G las que pudieron hacer esto para que se comunicara. De otra forma, no hay comunicación vía canales de calcio. El único canal de calcio que es especialista en liberar neurotransmisores es el canal de calcio tipo N. Y bueno, también Thomas Sudhoff, pues tuvo 30 años hasta que le dieron el Nobel hace menos de 4 años, y esto es, bueno, este era un regalo para, o sigue siendo un regalo para Próspero, y son los cannabinoides, la anandamida. La anandamida, como ya sabemos la mayoría, algunos que leen, es el receptor el chile piquín, es el receptor del ají. Es decir, cuando nosotros tenemos anandamida, nosotros tomamos esto, Néstor, y entonces también hay mecanismos de saciedad. Entonces tenemos que echarle un poquito de salsa y como tú sabes, luego tenemos, no sé, un taco de salsa verde y le ponemos todavía más salsa roja, ¿no? Entonces, bueno, ahí están algunas de las cosas, pero lo que quiero demostrar aquí es la gran maquinaria molecular que hace que el epistema proteico funcione. Hay acarreo, hay docking, ellas se anclan, esperan la orden para que se comuniquen unas a otras y entonces aparecen las expecting neurons. Es decir, yo estoy preparado para dar información, pero tú expecting neurons me estás tomando del pelo y no quieres nada conmigo, así como las novias cuando no nos quieren poner atención con tu plática sobre el amor. Entonces, así igual, hay unas neuronas que yo creo que son lacanianas, o sea, les gusta sufrir mucho. Entonces ya que está así, pues nos vamos a meter con otros premios Nobel. Esta, por ejemplo,
volvemos a lo mismo, subunidades alfa, subunidades beta, y entonces estas subunidades beta que están aquí son importantes en una proteína que se llama ERK, ERK muy amiga de CREB, son amiguísimas según Candel. ¿Qué hizo Candel? Pues también se puso a trabajar en 1964 con Ladislav Tauk y se puso a trabajar en los caracolitos. Luego entonces dijo, todos tenemos memoria de caracol. Y así fue como fuimos olvidando que los elefantes tenían más memoria que todos los animales y resulta que son los caracoles los que tienen más con unos modelos de histamina. Y entonces, ya con eso, a partir de CREB, estuvo trabajando con ERK. ERK son mitógenos, que son los MAPK, las MAPkinasa, todos son amigos de las sinasas, y hacen que se modifique esta situación para que pueda haber fenómenos de reverberación sináptica, es decir, para que una neurona repita y repita la información y así se aprendan los mecanismos que de las máquinas, el modelo de máquina de Boltzmann, de Sejnowski, hace que haya retroalimentación positiva y es learning and relearning in machines. Okay. Y esta de aquí, pues es Roderick MacKinnon, 2003, también premio Nobel, pero él se lo ganó en química y también por cristalografía. Este es en Nature 2003, el trabajo es de Young, pero obviamente es MacKinnon. Y bueno, aquí ya terminamos la primera parte, estoy bien, y entonces vamos a trabajar con unas palabras raras que no tenemos, porque es que al maestro Gómez Mon le gusta mucho la neurosemántica y dijo, Yuri, ¿por qué no haces algo de neurosemántica? Yo dije, ¿cómo quieres que en 20 minutos hablemos de neurosemántica? Pero bueno, entonces hay unas palabras que no entendemos, ¿no? O sea, sale Chomsky por aquí, sale neuronas espejo por acá, sale brain por aquí, área de Broca, pero no sabemos qué es porque no tienen contexto. Siempre tiene que haber un contexto para que una neurona o una molécula entienda la otra. Y bueno, hay un librito entonces que se llama Hablando se entiende la gente. Y entonces, ¿por qué está esta gráfica aquí? Porque es un experimento. Es un experimento de un pintor que lo hizo en 1768, que se llama Joseph Wright. 1768. Galvani nació en 1733. Entonces, Nani, en 1703, porque Nani fue el que me enseñó eso de Galvani y de galvanizar electrodos de los que hacía. Con los que se hacían en ese tiempo, hace mucho tiempo él hacía electrodos como de 1 metro. Entonces, Galvani trabajó con una rana y la electrocutó y se dio cuenta que había algo ahí. Entonces empezó a trabajar con la electricidad y entonces es el estudio y el inicio de que nosotros nos comunicamos electroquímicamente. Bien, ahora, ya aparecieron y ¿qué pasó? Hay unas con más peso que otras. ¿Cómo lo supo? Pues hubo un algoritmo en Google y entonces cuando Google le dio la gana publicar el libro porque se estaba vendiendo bien, entonces aparecieron gramática universal, aparecieron Chomsky, aparecieron bonobos, apareció plasticidad sináptica neuronales, semiática, apareció Risolati. Entonces, bueno, pues la cosa estaba interesante y eso solo quiere decir que si tú le das clic, pues seguramente te lleva a la página específica del libro, ya no lo tienen que comprar, menos mal. Y entonces esto es la obra del libro, se llama Un experimento con un pájaro en una burbuja. Y eso quiere decir que ya hacía él experimentos con luz en 1768 y podía dibujarlas, esa es la gracia. Pero también se entiende la gente hablándose porque resulta que nadie le está poniendo atención al científico, entonces me gustó por eso. Bien. Eso lo vemos en el Museo Británico y tiene estas dimensiones, o sea, es de 2 metros de largo. Ahora, ya nos metimos ahora sí con las proteínas que están produciendo imágenes. Y esas produciendo imágenes pues nos vuelven fractales o nos vuelven vectores o nos vuelven monstruos o nos vuelven figuras extrañas y entonces se mueven o no se mueven o incluso son sinestésicas. Entonces parece que si yo viera esto pues yo alcanzo a oír música, pero hay gente que no escucha la música. Eso no importa porque resulta que yo tengo unas neuronas que están preparadas para eso, que son sensibles a eso. Se llama hipersensibilidad y depende entonces de rasgos genéticos por las moléculas, esas moléculas que dijimos que eran diablitas, ¿no? Y que ponían problemas. Para eso, entonces, pues estos son los clásicos, poder ya sustentar lo que les voy a decir, que es las redes neurales del surrealismo, ¿no? Es decir, ¿por qué existen neuronas así? Entonces, tenemos los trabajos in the brain, las ensoñaciones, tenemos la genética, tenemos la fisiología celular y tenemos la neuropsicología de los sueños. Entonces, pues no está aquí
un hermano que se llama José Luis Díaz, pero aquí vamos para que le cuenten que le hice la tarea a José Luis. José Luis está de plácemes porque hace 5 días publicó este artículo, que tiene que ver con la extrañeza. ¿De qué me está hablando esta molécula? Sorpresa, wow, esta molécula quiere empalmar conmigo. Percibo algo absurdo, son un montón de proteínas que quieren hacer conmigo no sé qué. Y entonces, pues, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué es esta imagen? Rápido, ¿quién dijo? Ok, tardamos, según yo, 600 milisegundos. Lo mismo que nos tardamos en reconocer un hiragana o un ideograma katakana. Eso quiere decir que no entendemos qué es el ideograma ni qué quiere decir, pero definitivamente sí estamos trabajando en el ojo, pero es que nos vamos a meter hasta aquí. Órale, y ahora sí se fue este. Bien, y entonces ya nos vamos a meter en ese agujero negro de Hawking, y entonces encontramos el artículo del maestro José Luis Díaz, y entonces él hizo algo sobre la bizarría. ¿Con quiénes? Con niñas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, José Luis. Y entonces se puso a trabajar en algunas de estas y trabajó sobre unos sistemas que se llaman de Greta Stearns, ahí está Front Psychology, 22 de marzo de 2017, y nos vamos a mezclar en estas dos, en idilio 16 e idilio 20, que son las que marcaron las personas diciendo que era bizarra. Luego en el idilio 16 solamente los sujetos jóvenes lo vieron. Vamos a ver, lo vieron bizarro. Yo no le veo nada de bizarro, una niña que se está colgando, pero seguramente durante las 240 gráficas que les pasaron a ellas, se dieron cuenta o lo marcaron como bizarro. Son aparatitos que hacen con los sistemas que yo creo que vienen como desde 1994 a la fecha, son muy jóvenes, y uno va marcando y se va reportando eso en unidades de resonancia magnética para hacer lo que conocemos como neurociencias cognitivas, que es una rama fundamental para explicar la neuroepistemología o cómo es que nosotros trabajamos en conciencia. Después, es los criterios de Alan Hobson para poder trabajar en bizarría. Entonces, ¿qué hace que nosotros veamos algo bizarro? Primero es el lugar, la trama, el objeto, el carácter y la acción. Pues yo no veo la trama, sino que se está tirando o está subiendo o está bajando, pero lo bizarro es que está vestida, o sea, está en falda, pero también es el pensamiento que estoy haciendo, y el tercero es si me produce alguna emoción. Es importante que me produzca emoción la imagen para poder nosotros pensar en la psicodelia, o es importante la emoción para nosotros poder pensar y activar algunas redes como la red mesolímbica. Entonces, esa es la completa. Y esta es la número 20, que la marcaron las adultas, a lo mejor se identificaron con la persona, con el vestido, etcétera. No tenemos nada atrás, ¿no? Está en una caverna, no sabemos bien, la resolución es regular, entonces ya pasamos con la emoción a los sistemas de recompensa. Siempre que tenemos sueño, tenemos compensación. Freud, 1890 y algo, dijo que casi siempre cuando nosotros tenemos la compensación, los mecanismos de recompensa tienen que ver con una red mesolímbica. La red mesolímbica se encuentra entonces específicamente en un sistema que es altamente dopaminérgico. Esto es desde el área ventrotegmental a la corteza prefrontal, y pasa específicamente por este señor que se llama núcleo accumbens, que es muy pequeño en realidad. Pero lo que interesa aquí es que tiene sistemas proteicos, como por ejemplo este glutamato, que es un aminoácido excitatorio, el GABA, que es un aminoácido inhibitorio, y la dopamina. Y entonces, ¿qué pasa? Mandamos niveles excitatorios, y muchas redes están tratando de controlar que no se dispare los sistemas de recompensa, porque son los sistemas de vulnerabilidad a las adicciones. Entonces, pues ya casi terminamos. Entonces, pues aquí termina. Ya no vamos a ver moléculas raras, y entonces todo el mundo se lleva la imagen, porque es que una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces ya todo el mundo se le quedó la orexina, y pues aquí menos mal, gracias a Dios, todo el mundo está despierto, entonces no tienen la orexina inhibida. Los niveles de orexina estuvieron inhibidos por 2 factores. Uno, por la acetilcolina que yo les imprimí cuando les estoy levantando el interés, y 2, por la oxitocina. La oxitocina también tiene mecanismos de aprendizaje, y esa oxitocina hace que estén levantando y que pues, haya caras sonrientes entre el público. Pero sin embargo aquí se le durmieron todos a este maestro. Entonces, la orexina también tiene que ver con mecanismos de obesidad. Es un péptido muy importante del hipotálamo, y este es otro maestro, y aquí viene un regalo para Néstor Brownstein, porque resulta que vamos a hablar de los nodos topológicos. Entonces, los nodos topológicos pues estaban bien simpáticos, y
pues entonces tenemos a, a lo que es la parte real, el imaginario y la parte simbólica. Ojo, no podemos saber porque, sí es cierto, creo que el señor se llama Homero Simpson, pero no está dormido, está despierto como si fuera un sueño lúcido, está soñando que está dormido y está soñando que tiene algo. Pero tal vez al rato podemos hablar y entonces tú me dices cuál es el simbólico, cuál es el real y cuál es el imaginario. El regalo para ti es este, ¿no? Ese maestro es el maestro Jacques Lacan y está hablando ahí de los nodos topológicos o el triángulo Borromí, ¿no? Borromeo. Ok, entonces, ya para eso volvemos a la orexina y ya vimos entonces, vamos a poner atención en la leucina 19, en la leucina 20 y en la leucina 16 y ahora hacemos la traducción de lo que me gusta que es la traducción tridimensional de las proteínas para poder entender en los modelos cómo es que hacen el plegamiento proteico y aquí viene la mamá de todas. Esta mamá sí es mamá, es adenosina. Ella no deja meter nadie a las fiestas. Adenosina es muy brava, es una proteína que no tenemos que confundir con el adenosín trifosfato ni nada, porque a adenosina le gusta tener todo en orden. El señor se llama Galopin, se escribe Gallopin, y Galopin hizo un trabajo de cómo la adenosina se convertía en el somnógeno más poderoso. Eso quiere decir que todos estos transmembranales, a ver, así, todos estos codominios transmembranales que tiene ella se van modificando de una manera tal que puede romper o ser agonista de los mecanismos de binding en el receptor A2A para que pueda modificarse o plegarse desarrollando mecanismos termodinámicos como entálpicos y entrópicos para que trabaje específicamente en el núcleo preóptico ventrolateral. Eso quiere decir que en el núcleo preóptico ventrolateral están los mecanismos que inducen alguna forma del espacio entre sueño y onirismo, es decir, la ensoñación. Gracias a la adenosina y a otras moléculas que son las que estamos hablando, como el sueño. ¿Y cómo trabaja eso? Pues trabaja muy fácil porque tenemos la dopamina y tenemos al glutamato. Ya dijimos que eran absolutamente excitatorios. Entonces, cuando tenemos la proteína G, mírenla aquí, y tenemos a CREB, entonces ya vamos a saber que luego podemos recordar algunas visiones psicodélicas o algunos sueños. A veces no. ¿Saben por qué? Porque no hubo una síntesis de moléculas, no hubo síntesis de ADN, no hubo síntesis de RNA y entonces olvidamos el sueño. No, pero es que yo me acuerdo un poquito. Ah, sí, porque pasaron como 10 días y luego yo vi a mi amigo y, oye, como que soñé contigo el otro día, pero ya no me acuerdo bien, ¿no? Entonces, efectivamente tienen que ver con esas proteínas G que ya vimos cómo se pegan, ya vimos el anclaje que tienen con la dopamina y aquí, por ejemplo, son los modelos ya que se llaman en bicapa lipídica y tenemos el receptor D1, receptor D3R y las cascadas. Las cascadas proteicas son muy importantes para poder entender cómo son las fiestas. ¿Saben cómo son las fiestas en las proteínas? Como los grupos de Facebook. Este tipo no me cae bien, a él no le doy like, ¿no? A este sí le doy like y le pongo corazoncitos y lo que tú dijiste de ponerles emojis y emoticones, así igual. Entonces se ponen like entre ellas mismas y hacen sus propias cascadas para poder entender cómo es que aparecen hasta llegar a, bueno, esto va de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, para que pueda haber una liberación de canales iónicos y así poder haber despolarización neuronal. Esta es tremendamente didáctica. Ay, mamá. Bien, muy didáctica y entonces es dopamina con adenosina en la vía indirecta y en la vía directa y ya tenemos a la proteína sinasa A, a los receptores excitatorios, a la proteína que va a fundamentar los periodos de aprendizaje y a las proteínas que están, los early gens que se llaman, son genes tempranos y entonces ayudan a que haya transcripción genética y, atención, se pueda transmitir entonces genéticamente la información. O sea,
Mi papá cuando se ponía borracho tenía las mismas sensaciones que yo, por eso a lo mejor a mí me gusta el alcohol. Claro, ya se fue de aquí Charlie, que es el jefe de genética de aquí del hospital y trabaja muy bien en genética psiquiátrica, pero es algo que tiene que ver específicamente con estos puntos, con el globus pallidus en su parte interna y con la sustancia nigra pars reticulata. Eso está en los ganglios basales. Uno de los primeros trabajos que publicamos tú y yo, querido profesor Gómez Mont, fue con los boletines y yo te pasé lo de los ganglios basales. Bien, entonces, pero hay proteínas que también ayudan a evolucionar aún más. Por ejemplo, los gatitos tienen una meditante y entonces es cuando vamos manejando de noche y aparece un gato en la carretera y el tipo ve así, entonces manda sus proteínas para que cierren y entonces él puede ver de noche. Premio Nobel también de Hubel y Wiesel con Red On Off. Entonces, pero esas son proteínas arcaicas, son proteínas de gato. Yo sé que aquí quieren mucho los perritos. ¿Dónde está la nena de los gatos de Querétaro? Se fue. Me gustó lo de los gatos y el amor a los animalitos. Y entonces, hay proteínas que hablar, hay proteínas que nos hacen sumar y restar, hay proteínas que dicen 4 por 3 más por 9 es igual a 108, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Porque hay cálculo analítico. Y ese cálculo analítico viene con unas proteínas que son fundamentales también de calcio, calvindina y calreticulina. Calvindina especialista en binding de calcio y calreticulina especialista en hacer redes de calcio para que el calcio no se caiga. Y entonces, atención también, ahí lo vi aquí, le estaba contando a Andrés ahorita, trabajo de Inmaculada Ballesteros con Rafa Yuste del El Ramón y Cajal y efectivamente con Javier de Felipe, que es el autor de los libros es el biógrafo más importante que hay de Ramón y Cajal. En fin, aquí lo que hicieron ellos fue teñir calvindina y calreticulina para poder entender las neuronas más adelantadas, las neuronas de la corteza prefrontal. Neuronas que efectivamente en estas columnas demuestran que hay procesamiento consencial de alto orden. Procesamiento consencial de alto orden es la capacidad que tenemos de poner atención, la capacidad que tenemos de almacenar información, etc. Y aquí este es el principio de la epistemología neuronal. Estas tres son GABAérgicas, es decir, son interneuronas, células bipenachadas, células canasta o células de double bouquet, y entonces lo que hacen es que estas tres, esta es excitatoria, o sea, piramidal de la corteza prefrontal, y lo que hacen estas tres es, cállate, no hables, quédate quieto, no, porque estás muy excitada y no puedo hablar, entonces tienen que mandarle 3 interneuronas. Quiere decir que el GABA es importante, que si no lo tuviéramos, por eso el GABA es tan importante en las convulsiones, ¿ok? Es un principio fisiopatológico, como tú dijiste, la palabra patognomónico también, es decir, es único para que existiese entonces la función de la inhibición de las interneuronas. Y bueno, para Charlie, este es el TAC1A, que es los estudios ya con genes. ¿Tú conoces de estos trabajos? Entonces, estos son ya con modelos computacionales. ¿Por qué? Porque el epistema proteico es altamente funcionalista, es decir, necesitamos de ese trabajo. Y ya para finalizar, entonces tenemos, el epistema es altamente funcionalista, las evidencias para demostrar las moléculas específicas en procesos del subconsciente requieren de protocolos de experimentación con herramientas de la neuroepistemología y la neurobiología molecular. Esos protocolos ya se están haciendo porque es muy difícil convencer a la gente que tenemos proteínas especializadas en producir onirismo o en producir psicodélicas y por qué un agente puede ser más afín a la bufotenina que a la salvia y otros pueden tener, con Coca-Cola pueden tener sensaciones psicodélicas. La tercera es la interacción proteína-proteína, depende de códigos moleculares, que es lo que estábamos hablando, que estamos en el inconsciente, cómo nosotros establecemos el inconsciente. Obviamente todo esto va a ser de neuropsicoanálisis, va a venir la experta en neuropsicoanálisis para hablar y entonces tenemos que hacer un trabajo ya un poco más serio sobre cosas que tienen que ver con el instinto, que tienen que ver con redes neuronales de la automaticidad y por supuesto también con las redes neurales del inconsciente, que tanto decía Freud que el inconsciente podía ser, pero ahora 110 años después.
Y lo otro, que existen redes neuronales que se especializan en producir imágenes y sensaciones onéricas, sinestésicas y surrealistas, como vimos, por ejemplo, con el trabajo del maestro José Luis Díaz, en la cual nosotros reconocemos la bizarría de lo bizarro, pero bizarro es, yo estoy hablando y soñé que de pronto me salía de aquí un dragón y el dragón agarraba a todos los de El Señor de los Anillos y también agarraba a una serie de televisión X y entonces pues a mí me daba miedo, pero me encontraba con ustedes y me salvaban, ¿no? O sea, eso puede ser bizarro, pero también es onírico. Gracias, 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 Muchas gracias. gracias.